Bien. Entonces vamos a dar inicio a la audiencia que se designó para el día de la fecha en el legajo Rodríguez Bordón, Rubén Toribio sobre lesiones culposas y uso de documentos falsos. El legajo es el 103.690 del 2018. Voy a pedir a las partes si se pueden presentar. Sí, muy buenos días, su señoría. Paula González por la Fiscalía. Singoli Verónica por la defensa oficial. Bien. Señor Rodríguez Bordón, ¿es su nombre completo? Le voy a pedir si se puede acercar el micrófono. Dígame su nombre completo para que quede registrado en la audiencia. Rubén Toribio Bordón Rodríguez. Bien. ¿Recuerda su número de documento? 95 090 627. Bien. ¿Y su domicilio? Barrio Los Hornitos. ¿Recuerda la ubicación exacta? Manzana H, lote 16. Manzana H, lote 16. ¿Tiene algún teléfono al cual se lo puede ubicar de ser necesario? No. No tengo. Bien. La presente audiencia, la audiencia está designada a los efectos de formularle cargo y discutir la situación de su libertad. La Fiscalía está investigando un hecho y considera que usted tuvo una participación en ese hecho. Básicamente lo que va a explicar qué hecho va a ser objeto de investigación, cuál es la calificación y puede solicitar o no alguna medida respecto de su libertad. Esto es para que tenga claro qué es lo que estamos haciendo acá. Si en algún momento usted desea tomar la palabra, me lo hace saber por intermedio de la doctora Singoni, ¿sí? Bien. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, su señoría. En principio, la Fiscalía ha solicitado la audiencia a los fines, como usted adelantó, para formularle cargos al señor Rubén Toribio Rodríguez Bordón, quien, por imprudencia, al conducir a una velocidad que excedía la permitida en el lugar, que era de 30 km por hora en las encrucijadas sin semáforo, conducía un vehículo a una velocidad superior a 80 km por hora, que no le permitió mantener el dominio del rodado y, previo a ello, haber ingerido alcohol, atropelló y causó lesiones a Francisco Benjamín Miau, de 4 años de edad. El hecho se produce, su señoría, cuando el niño cruzaba la calle con su abuela, Celia Miau, de 66 años de edad, y con su otro hermanito de 8 años, Eva Millán. El hecho ocurre el 27 de enero del 2018, siendo aproximadamente las 21 a 20 horas, en la intersección de las calles Pérez Novela y Lagos del Sur, de la ciudad de Neuquén. Como dije, el imputado había ingerido alcohol previamente en una cantidad suficiente como para alcanzar el 1.81 gramos de alcohol por litro de sangre. Circulaba en un vehículo Volkswagen Saverio, dominio LSI 238, por el carril derecho de la calle Pérez Novela con dirección este-oeste, mientras que la ciudadana Celia Miau, junto a los pequeños Eva y Benjamín Francisco, que es el menor de 4 años, transponían la arteria mencionada, la Pérez Novela, a la altura de Lagos del Sur, cuando el imputado, violando la velocidad permitida en las intersecciones en zona urbana que prevé la ley de tránsito, embiste a los tres y lesiona gravemente a Francisco Benjamín Miau, de 4 años. Se escapa del lugar sin intentar socorrer a las víctimas. ¿Y cómo se desarrolla posteriormente el hecho, su señoría? El ciudadano Daniel Montesino, que es testigo presencial, circulaba detrás del imputado en su vehículo particular. Venía observando cómo el ciudadano circulaba con las luces apagadas, zigzagueando violando luces rojas de 2 semáforos que existen sobre la avenida Pérez Novela en el carril derecho. Antes de previo a ocurrir el hecho, venía violando, como digo, los semáforos en rojo y haciendo zigzag a alta velocidad, violando la luz roja de otro semáforo con posterioridad al haber colisionado al pequeño. El señor Montesino Daniel le logra dar alcance al señor Rodríguez Bordón en la Pérez Novela y Godoy, donde Rodríguez Bordón ingresa en contramano por la avenida Godoy.
haciendo caso omiso al pedido de Montesino de detenerse, debiéndole cruzar Montesino su vehículo particular, porque a lo largo del trayecto le venían haciendo señas de que detenga su marcha. Sin embargo, el señor continuó su marcha y tuvo que cruzarle su vehículo particular, donde incluso el imputado golpea a Montesino para evitar que lo aprendieran, lo demoraran. Allí Montesino, que iba con su señora también, Natalia Segovia, le da aviso a las autoridades policiales que proceden a su aprehensión. La víctima, Francisco Miau, fue asistida en el lugar y trasladada de inmediato al Hospital Regional Castro Rendón, pudiéndose constatar traumatismo de cráneo grave con aumento de la presión intracraneana, edema cerebral generalizado, diagnóstico, además el diagnóstico al ingreso del Hospital Castro Rendón es de herniación, se le realiza una calotomía, colocación de monitor de presión endocraniana y asistencia respiratoria mecánica. Presenta un estado grave y un pronóstico reservado. Esto surge del informe preliminar que me hizo llegar la doctora Alejandra Jara, que es la perito del Gabinete Médico Forense. Asimismo, la Fiscalía le va a formular cargos porque en fecha 27 de enero del 2018 y al momento de ser aprehendido, cuando le solicitan la licencia de conducir, él mismo, el 27 de enero del 2018, ahora junto con este hecho, usa una licencia habilitante para conducir vehículos automotores falsa. Como digo, en oportunidad de ser demorado en Godoy Pérez Novela por el hecho descripto, hizo entrega al oficial José María Rodríguez, quien se desempeña en la Comisaría 21 de la Policía de la Provincia de Neuquén, que certifica en defensa civil de la Municipalidad de Neuquén que esa licencia no fue expedida por el municipio mencionado. Llaman a un número que es el 103 y ahí le corroboran que no está inscripto, que nunca sacó el carnet de conducir. La calificación que le va a dar la Fiscalía a este hecho que he relatado, a esta teoría del caso, es la de lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente de un vehículo automotor. En este caso tiene el agravante de darse a la fuga, no intentar socorrer a la víctima. Además, como dije, estaba bajo los efectos del alcohol con un nivel superior a 500 miligramos por litro de sangre. Asimismo, conducía con exceso de velocidad, a más de 30 kilómetros por encima de la permitida en el lugar del hecho, y todo esto, su señoría, lo vamos a fundar en lo que prevén los artículos 94 bis del Código Penal, en función de los artículos 48 a 50, 51, inciso A, 2 y E de la Ley Nacional de Tránsito, que es la 24.449. Eso respecto a las lesiones culposas agravadas. Y respecto al uso de documento, también la Fiscalía lo va a calificar como en concurso real con el uso de documento falso de los destinados a acreditar la habilitación para circular de vehículos automotores, que está previsto y penado por el artículo 296 en función del 292 segundo párrafo del Código Penal. Como dije, todo esto en concurso real, en calidad de autor, y también de acuerdo a lo que prevé el artículo 45 y 55 del Código Penal. Bueno, los elementos probatorios que hemos podido recolectar a lo largo de estas 24 horas que el señor se encuentra detenido son: tenemos a la oficial Marcela Biasetti de la División de Tránsito de Neuquén, que son los efectivos policiales que llegan en el primer momento en que se da aviso que ha ocurrido el hecho, realizan las actas de procedimientos, los croquis en el lugar del hecho. También contamos con, tenemos individualizado al oficial José Venegas con funciones en la Dirección de Tránsito, que realiza practica el alcotest, que da como resultado 1,81 gramos. También contamos con la testimonial de Daniel Montesino, que es fundamental para esta investigación. En estas horas fue fundamental porque fue quien aprendió al señor cuando se daba la fuga. En este caso yo
personalmente le hice una entrevista previo a asistir a la audiencia, quien me contó cómo se habían desarrollado los hechos, cómo circulaba el señor a alta velocidad con las luces apagadas, previo a que colisiona a la señora y a los dos nenes, zigzagueando, que cruza los semáforos en rojo, cruza un semáforo en rojo previo a colisionar a la señora y a los nenes, y posteriormente, no obstante, no se queda en el lugar del hecho, el tercer semáforo sería, también lo pasa en rojo, cuando le hacen seña que detenga la marcha, porque le ponen el vehículo del señor Montesino, lo aprenden, es ahí que logra, que venía en contramano por la calle Godoy, que logran aprenderlo. Este mismo relato me dio su señora, Natalia Segovia, que vio incluso también cómo salió despedida la señora por el golpe que le ocasionó el choque. También contamos con el certificado de las lesiones del menor Francisco, que tiene, como dije, 4 años, que está internado en el Castro Rendón, que es el doctor Andrés Lorenzo, que es el médico de la División Medicina Legal. Existe también otra testigo presencial del hecho, que es Alejandra Paredes, que es una señora que previo al accidente, se quedó charlando porque se conocían con la abuela de los niños. Como dije, Natalia Segovia, que es la señora que venía en el auto con Daniel Montesino, que son quienes lo aprenden, que lo siguen y lo ven en su maniobra al señor Rodríguez Bordón. También contamos con el informe preliminar de la doctora Alejandra Jara, que es la médico infanto-juvenil del Cuerpo Médico Forense, que constata las lesiones del menor Francisco, que, como dije, se encuentra internado con lesiones de gravedad en estado reservado. También el oficial José María Rodríguez, que se desempeña laboralmente en la Comisaría 21 de la Policía del Neuquén, que certifica esto de que es falso el carnet de conducir que presenta el señor al momento en que se lo aprende. Esa sería, por supuesto que contamos con el legajo de la Dirección de Tránsito, como ya dije, con todas las actas de intervención policial, el croquis ilustrativo del lugar del hecho, la planilla de procedimiento policial, los certificados de Andrés Lorenzo, que ya lo dije. También se han secuestrado en el lugar, por supuesto, los vehículos. Y eso serían los elementos con que cuenta la Fiscalía. Contamos también con el informe de riesgo online, que eso lo hicimos desde la Fiscalía. Y bueno, eso sería las evidencias con las que cuenta la Fiscalía para formularle cargos. El plazo que va a solicitar la Fiscalía es un plazo de 4 meses, siendo que restan algunas medidas que realizar, como es la pericia accidentológica. Se debería pedir una nueva pericia médica para ver la evolución del niño, que como digo y reitero, está en un estado grave, de acuerdo a lo que me han informado los médicos. Además, faltaría recibirle declaración testimonial a la abuela del niño, a la mujer de Montesino, que iba con él y que también vio cómo ocurrían los hechos. Además, se le ha extraído sangre al señor Rodríguez, como para ver si tenía la presencia de otras drogas. Podía dar a través del laboratorio bioquímico, con la anuencia de la defensa. Eso se ha realizado también, estamos a la espera de ese resultado. Incluso también se va a solicitar a través de oficio al COP si pudieran haber cámaras que tomen bien el momento en que se produce el hecho. Es por eso que el plazo de investigación es de 4 meses, porque resulta, me parece, a mi entender, resulta adecuado como para poder completar la investigación. Bien. Eso es respecto a la formulación. Previo a todo, respecto del hecho y la calificación legal. Sí, respecto a la descripción del hecho que diera la Fiscalía, la evidencia que ha mencionado
doctora González detalladamente con la que cuenta hasta la fecha, como así también la que le resta producir a lo largo de la investigación, como así también a la calificación legal dada al hecho. Esta defensa no tiene objeciones que formular, como así tampoco al plazo de investigación de 4 meses, que es el genérico. Bien. ¿Va a solicitar medida de Sí, voy coerción? a solicitar, su Bien, me señoría. escucho. Previo a esta descripción que realicé del hecho, y siendo que la Fiscalía ha calificado este hecho como ya adelantaba, como lesiones agravadas, en concurso agravadas por la conducción imprudente, con todas las agravantes que ya mencionara, sumado al concurso real del uso del documento público, y tal cual lo establecen los artículos 296, 292, segundo párrafo, y 55 del Código Penal respecto al concurso real. En el caso del Código Penal prevé una pena que va de los 3 años a los 8 años para el caso del uso del documento público falso, y para el caso de las lesiones culposas agravadas de 2 a 4 años, tal cual lo establece el artículo 94 bis. Es decir que la suma aritmética, como mínimo, el mínimo es de 3 años y el máximo ascendería a un máximo de 12 años. Esto, su señoría, hace suponer que la pena no puede quedar en suspenso, sino que de recaer una condena, la condena sería de cumplimiento efectivo. Esto sumado a que, de acuerdo a lo que establece para las medidas de coerción, el artículo 114 bis del Código de Procedimiento Penal, para la Fiscalía existe una clara conducta de el señor Rodríguez Bordón, de que una vez ocurrido el hecho, como relaté, en lugar de quedarse a socorrer a las víctimas, desde el primer momento su actitud fue la de darse a la fuga. Como relaté, tuvo que ser aprehendido porque nunca se detuvo. No se detuvo tal cual me lo han relatado a mí personalmente, tanto el señor Montesino, como Natalia Segovia, que es su señora, lo venían siguiendo cuadras anteriores y viendo cómo pasaba, semáforos en rojo, iba con las luces apagadas, zigzagueando entre la avenida Pérez Novela. No obstante, pasa un semáforo en rojo, en el segundo semáforo en rojo atropella a la señora con los nenitos, a uno, como digo, lo dejó en muy grave estado. No obstante, eso no se detiene ante el llamado de los que posteriormente los aprenden, sino que vuelve a pasar el semáforo en rojo, toma con total desidia la avenida Godoy en contramano, continuando su fuga. Incluso la señora Natalia Segovia me manifiesta que le dicen: atropellaste a una señora, volvé, y el señor como que dijo, bueno, como que hizo un ademán como que no era tan importante. Se da esta situación, además de que al momento de que le cruza el semáforo el señor Montesino, se produce un forcejeo, es decir, que no es que voluntariamente el señor se pone a derecho o a socorrer o se encuentra interesado en ver qué ha pasado con ese accidente brutal que produjo minutos antes. Es por eso que entiendo, su señoría, que de acuerdo a la norma mencionada, esto es un indicio para tener en cuenta, por lo que el riesgo de fuga a criterio de esta Fiscalía se encuentra presente, por lo que digo, no ha sido voluntario el sometimiento, un total desprecio a la vida humana. Es que, por eso, que con el fin de asegurar los fines del proceso, la Fiscalía va a solicitar la prisión preventiva en el entendimiento de que existe peligro de fuga. Por otro lado, su señoría, es importante también destacar que el señor, por lo que se me ha informado, es de nacionalidad paraguaya, si bien tiene domicilio acá en la ciudad de Neuquén, el domicilio que ha aportado. Lo cierto es que hace 2 años que está en Neuquén aproximadamente,
de acuerdo al informe, como dije, de riesgo online que pudimos previamente, antes de la entrada de esta audiencia, pudimos consultar, no cuenta con un trabajo estable, registrado, desde el 2015, es decir, que casi es coincidente con su llegada a Neuquén. Tampoco cuenta con aportes del empleador, no nos surgen tampoco datos respecto de eso, es decir, que no tiene un trabajo estable. Esto demuestra también que el riesgo que existiría de utilizar o de poder imponerle otra medida alternativa que no sea la prisión preventiva. Creo y estoy convencida que otra medida alternativa no resultaría adecuada como para anular este riesgo de fuga, que creo que hay sobrados elementos como para imponerle entonces la prisión preventiva por el plazo de 6 meses al señor Rodríguez Bordón Toribio, Rubén Toribio. Bien. ¿La defensa? Sí, la defensa se va a oponer al pedido de la Fiscalía y las razones para ello son: el señor Rodríguez se encuentra viviendo en la Argentina hace 12 años, tiene 3 hijos menores de edad, con su pareja que se llama Blanca Diana Mosqueira Báez. Sus hijos, Fernando de 10, Kiara de 8 y Bianca de 4, han nacido todos en la Argentina. Es cierto, como dice la Fiscalía, que en la ciudad de Neuquén se encuentra por razones laborales hace 2 años. El señor trabaja con su hermano que se llama Alberto Gaspar Bordón. Todos viven en el mismo barrio, además de Los Hornitos. Tiene un domicilio fijo y tiene trabajo, cobra por ese trabajo con el hermano la suma de 1.000 pesos por día. En este momento la obra en la que están trabajando está al lado del gimnasio Rucaché. De hecho, el dueño, si bien no tiene todavía terminada la transferencia del vehículo que conducía el señor, es su empleador, que es su hermano. Es decir, el señor tiene arraigo y que su nacionalidad original sea paraguaya, eso no indica que por eso se va a ir del país, ya que hace más de una década que vive en la Argentina y tiene tramitada su nacionalidad, siendo todos sus hijos de nacionalidad argentina. Por otra parte, estamos hablando de un hecho, tal como lo señalara la señora fiscal. Cuando se refiere a él, se refiere a un accidente, a un trágico accidente, es decir, que es un hecho culposo y no doloso. Y cuando se refiere a la pena máxima de los delitos por los cuales se le formularon encargos y los cuales concurren, hay que tener muy en cuenta que el señor Rodríguez tiene 32 años, no tiene antecedentes penales condenatorios, como así tampoco ninguna otra causa en trámite. Ahora bien, me voy a referir también al hecho de el registro de conducir, por el cual se le formulara encargo como uso de documento falso. Resulta ser que el señor Rodríguez ha sido estafado en su buena fe. Él y otras personas de su nacionalidad contactaron a un gestor, no sabía bien cómo hacer el trámite, solo sabía que debía faltar algunos días al trabajo para poder realizar el trámite como corresponde hacerse, y se les acercó una persona que por 3.500 pesos les tramitaba el carnet de conducir. Resulta ser que en Paraguay eso es posible. Por gestores se puede iniciar o tramitar las licencias de conducir y otras documentaciones. Por eso él no sabía que estaba cometiendo un delito al contratar a este gestor. Respecto de las medidas de prueba que faltan, atento a la premura de la audiencia de hoy para la Fiscalía, esta defensa adhirió al plazo de investigación de 4 meses. Consideramos que puede terminarse tal vez antes la investigación, pero no, nos pareció razonable
que sí fuera la investigación de 4 meses. Ahora, no resulta tampoco razonable el plazo de 6 meses de prisión preventiva que solicita la Fiscalía, atento a que está sumando 2 meses al plazo de investigación y, por otra parte, al no tener antecedentes penales condenatorios, el señor Rodríguez en un juicio no necesariamente se le aplicaría la pena máxima de resultar condenado que prevé el Código Penal. No teniendo antecedentes, existen muchas posibilidades también, y por la jurisprudencia que hay en la provincia del Neuquén, de que la pena pudiera ser una pena de ejecución condicional, siendo la primera condena, en el caso de, haciendo futurología en un juicio, resultare una sentencia condenatoria. En definitiva, esas son las razones por las cuales esta defensa se opone a la medida de coerción solicitada por la Fiscalía. Bien. Y subsidiariamente, en el caso que su señoría hiciera lugar, solicitamos que sea por un plazo menor, o la alternativa de una prisión domiciliaria en el domicilio que comparte con sus 3 hijos y su señora. Lo otro que me faltó decir es que el señor es el único sostén de su familia, no el único ingreso económico que existe en esa familia. Bien. Voy a resolver. Bien, en cuanto a los hechos, voy a tener por formulado los cargos tal como se ha señalado por parte del Ministerio Público Fiscal en relación al hecho que habría ocurrido el día de ayer, 27 de enero del 2018, a las 21:30 horas, cuando el señor Rodríguez Bordón... Una consulta a la Fiscalía, ¿me puede deletrear el apellido de la víctima? Miau. 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 M-I-A-U. Sí. Está bien. Cuando el señor Rodríguez Bordón, como venía diciendo, conducía a una velocidad que superaba la velocidad reglamentaria, con exceso de alcohol en sangre, sin carnet habilitante, por Pérez Novela, y al llegar a la intersección con Lago del Sur atropelló a la señora Celia Miau, quien intentaba cruzar la arteria junto con su hijo, con su nieto Francisco Benjamín Miau y su otro nieto más, lesionando a este último, produciéndole entre otras lesiones un edema cerebral generalizado que produce que se encuentre internado con pronóstico reservado. Básicamente esas serían las circunstancias del hecho. Al ser detenido, al ser aprehendido posteriormente, el señor Rodríguez Bordón entrega al personal policial un carnet, una licencia de conducir que resultaría falsa, en tanto la misma no fue expedida por la municipalidad de la ciudad de Neuquén. La calificación que ha señalado el Ministerio Público Fiscal, y en este estado del proceso tan primario, se encuentra suficientemente sustentada a partir de la descripción del hecho y la prueba que ha señalado. Esto es, como constitutivo el hecho de lesiones graves, culposas, agravadas las mismas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor en concurso real con uso de un documento público falso, todo ello conforme 94 bis en relación al 51, al 40 ter, 45 y 55 del Código Penal. Bueno, el 292 el 296 en relación al 292 en cuanto al uso del documento público falso.
En términos de acreditación en cuanto a la medida cautelar, adelanto que voy a hacer lugar a la medida cautelar que ha solicitado el Ministerio Público Fiscal y por los términos solicitados por el Ministerio Público Fiscal. Finalmente, lo último que me voy a referir va a ser al plazo de investigación. En cuanto a la medida cautelar, entiendo que se dan las pautas que establece nuestra norma de fondo a los efectos de la imposición de la misma. El relato del Ministerio Público Fiscal, a partir de la prueba que se ha señalado, esto sería el testimonio de quien persiguió y finalmente logró la aprehensión junto con el personal policial a Rodríguez Bordón, el secuestro de la camioneta, las lesiones de la acreditación mediante la doctora Jara y el informe del hospital de las lesiones que sufriera Francisco Benjamín Miao, resultan elementos suficientes para tener plenamente acreditado la materialidad del hecho de las lesiones y el secuestro de la licencia de conducir y el informe expedido por el municipio en principio también permite acreditar suficientemente el delito de uso de documentos falsos. En cuanto a la semiplena prueba de autoría es el hecho que la licencia, la aprehensión en las inmediaciones, en el mismo vehículo en que momentos antes había sido atropellado la señora Miao y su nieto, la persecución sin perderlos de vista en ningún momento hasta el momento de la aprehensión misma, son pruebas suficientes de la materialidad para de la semiplena prueba de la autoría para este momento del proceso. Y respecto del uso del documento falso, la entrega del carnet habilitante y a su nombre por su persona y la posterior acreditación de que el mismo resulta falso es prueba suficiente de ello. Una cuestión en punto a esto último: este es un momento preliminar del proceso y en la medida en que pueda el delito de uso del documento falso es un hecho doloso, y no desconozco el planteo que ha señalado la defensa, que será materia de prueba. Más allá de que la ley se presume conocida, lo cierto es que si a lo largo del proceso se prueba que efectivamente es costumbre en Paraguay, en el país de origen del señor Rodríguez Bordón, la posibilidad de llevar adelante, de obtener este tipo de licencia por intermedio de gestores, y se prueba efectivamente que no existió dolo al adquirir, al obtener la licencia, el tema será cuestión de un nuevo análisis. Lo cierto es que en este momento del proceso lo que tenemos es que el señor Rodríguez Bordón conducía con una licencia habilitante falsa, con lo cual se encuentra suficientemente acreditado el uso de documento público falso. Bien, continúo con la circunstancia. Entiendo que se encuentra suficientemente acreditada la semiplena prueba de la autoría y la plena prueba de la materialidad del hecho. En punto al riesgo de fuga, si bien es cierto que es posible que a partir
de la escala penal que prevista para los tipos que se están en investigación, la pena pueda llegar a ser de ejecución condicional en el caso de que se le otorga el mínimo del concurso previsto, tan cierto como ello es que el nivel de culpabilidad por el hecho, aún siendo un hecho culposo, el nivel de violación de las pautas reglamentarias para la actividad que estaba desarrollando, parece poco probable que la pena sea de ejecución condicional. Esto en base a que, como se señala, el tipo culposo en este caso aparece violado no solo por el exceso de velocidad que tenía al momento de la colisión, sino por el alcohol en sangre, que también constituye una violación antirreglamentaria, y las circunstancias de conducir sin el carnet habilitante para llevar adelante la actividad que estaba que lo habilitaba para llevar adelante la actividad que estaba desarrollando. También tengo que tener en cuenta en punto a ese extremo que la conducta anterior inmediatamente anterior y posterior que se ha señalado respecto de Rodríguez Bordón, en el caso esto es una conducción que ya previo al hecho había sido violatoria de las normas de otras normas de tránsito, además de las que se ha señalado, esto es conducir de noche sin las luces reglamentarias y violando vías semaforizadas, y la conducta inmediatamente posterior, que es escaparse del lugar, también violando un semáforo en rojo. Sentado la posibilidad cierta de que la pena pueda llegar a ser de ejecución efectiva, tengo que efectivamente existe un riesgo de fuga, sobre todo a partir de la conducta inmediata posterior del señor Rodríguez Bordón. En punto a eso, está claro que se está llevando adelante en el día de la fecha esta audiencia merced a un particular que advirtió la conducta antirreglamentaria, la forma de conducir, el riesgo que estaba generando la forma de conducir del señor Bordón y cumplido la lesión al bien jurídico a partir de esa elevación del riesgo, es que lo persiga hasta lograr su aprehensión. Ni siquiera fue que el señor Bordón, luego de escapar del lugar del hecho, se detuvo. Escapa inmediatamente del lugar del hecho, pero finalmente es aprehendido a partir de la intersección de que le interpusiera un vehículo y acudiera el personal policial, llamado también por la esposa por la pareja de quien llevó adelante la persecución. Ese elemento lo tomo como una clara pauta en relación a un riesgo de fuga. En cuanto a su situación de trabajo y su situación y a su situación familiar, sin perjuicio que no tengo por qué no creerle a la defensa en cuanto a que el señor Bordón Rodríguez Bordón hace 12 años que vive en la Argentina. Tan cierto como eso es que no tiene arraigo en esta localidad, porque las partes en eso sí son coincidentes en cuanto a que hace 2 años que vive en esta ciudad. Los elementos que tengo para resolver en este momento del proceso, es probable que a lo largo del proceso se puedan variar algunos de esos elementos, me llevan a pensar que el señor hace 2 años que
que vive en la localidad de Neuquén, y tiene un trabajo que, si bien parece ser estable, no tiene estabilidad en tanto no se encuentra registrado. En función de eso, considero que no se dan las pautas que me permitan habilitar, considerar que el señor tiene un arraigo suficiente que me pueda, de alguna forma menguar el riesgo de fuga que surge de su conducta inmediata posterior al hecho. Igual situación considero respecto de la prisión domiciliaria. Entiendo que en casos como estos la prisión domiciliaria en muchas oportunidades es una alternativa absolutamente viable, pero en el caso, y vuelvo a repetir, más allá que a lo largo del proceso se pueda acreditar, se pueda garantizar suficientemente su sujeción al proceso mediante una prisión domiciliaria, lo cierto es que con las pautas que tengo para resolver en este momento, no hay elementos suficientes para sostener una medida de menor intensidad como sería una prisión domiciliaria, razón por la cual tengo que rechazar la misma como una probabilidad de medida de coerción de menor intensidad. En base a esas circunstancias, entonces, es que considero que se encuentran dadas las pautas que excepcionalmente autorizan a disponer la prisión preventiva como medida de coerción al proceso y por el término de 6 meses. Entiendo porque lo que se tiende a tutelar es la totalidad del proceso y no solamente los primeros momentos o la etapa de investigación, sino el efectivo cumplimiento de los fines del proceso hasta su juicio. Simultáneo con esto voy a considerar el plazo de investigación que se ha solicitado. Y más allá de que en un principio la defensa consciente del plazo de investigación, y entiendo lo ha hecho en base previo a considerar la medida que ha solicitado la Fiscalía, la medida de coerción que ha solicitado la Fiscalía, entiendo que el plazo de 4 meses es excesivo. Estamos hablando de un hecho en el cual la gran mayoría del plexo probatorio está acreditado, únicamente quedaría lo relativo a la consolidación de las lesiones, la ratificación de algunas pruebas que ya tiene la Fiscalía, como es ratificar si además del exceso de alcohol tenía algún otro elemento de sangre que afectara que pudiera afectar o aumentar el riesgo de la conducta que estaba llevando adelante el señor Rodríguez Bordón, pero lo cierto es que ha acreditado suficientemente el nivel de alcohol en sangre. Seguramente puede existir alguna ratificación a partir de alguna oficina pública que ratifique que efectivamente esa licencia es adulterada, pero la información ya la tiene el Ministerio Público. Y en punto al accidente, recibido los testimonios de los testigos presenciales que darían lo relativo como única pauta, como única prueba a producir el testimonio de la abuela de la víctima y alguna otra persona que pueda ser. Con lo cual entiendo que la única prueba realmente relevante que puede llegar a tener algún tipo de demora es la realización de la pericia accidentológica, y en función justamente de que se trata de una causa con detenido, entiendo que el plazo de 2 meses es un plazo más que suficiente para llevar adelante la medida la medida de coerción y presentar el control de acusación. Por esa razón es que voy a otorgar como plazo de investigación 2 meses y voy a disponer la prisión preventiva por el término total de 6 meses a los fines de llevar adelante la totalidad del proceso. En función de ello, entonces, que voy a resolver en la presente causa, tener
por formulado los cargos a Rubén Toribio Rodríguez Bordón, DNI 95.090.627, en relación al hecho ocurrido el 27 de enero del 2018 a las 21:20 en calle Pérez Novel y Lago del Sur, en perjuicio de Francisco Benjamín Miao, el cual se califica en este estado del proceso como constitutivo del delito de lesiones culposas agravadas por la conducción antirreglamentaria de un vehículo automotor, del artículo 94 bis en relación al 40 ter del Código Penal, y en concurso real con uso de documento público falso, del artículo 296 en función al 292, 45 y 55 todos del Código Penal, disponiendo un plazo de investigación de 2 meses y la prisión preventiva, una prisión preventiva por el término de 6 meses. Con ello voy a dar por terminada la audiencia. La defensa solicita revisión de la medida de coerción. Bien, se tiene presente la petición.